Three, two, one. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenido a Accelerate. El invitado de hoy es Chris Menu, CEO de Space Kids Foundation, Top 10 TED Speaker de LATAM y asesor tecnológico de la Universidad del País Innova de México. Bienvenidos, Chris, y muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Y de pronto, para iniciar, cuéntanos un poquito quién es Chris y qué es Space Kids Foundation. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, un gusto estar contigo hoy. Muchas gracias por la invitación. Y Space Kids nace como una idea con mi socio Mauro Vicioso de construir una fundación pensada para la sexta revolución industrial. Hoy estamos atravesando la quinta revolución industrial, pero la sexta es el espacio. Y tal es así que por eso pensamos en una fundación que el enfoque o el core sea justamente la formación en las STEAM. Las STEAM que además de pensar en el espacio nos van a dar el 80% de todos los puestos de trabajo que van a tener relación con estas habilidades, ¿no? Con la ingeniería, con la matemática, con la tecnología y con la ciencia. Y ahí es donde hace 3 años, desde esa idea que surgió en un llamado telefónico que él me dijo, Chris, ¿qué podemos hacer juntos? Nace Space Kids y ya hemos dado más de 10.000 becas. Acabamos de firmar un convenio con la empresa norteamericana Action, que es la empresa espacial que manda astronautas a la Agencia Espacial Internacional, la única habilitada por el gobierno de los Estados Unidos para mandar astronautas a la Agencia Espacial. Y bueno, la idea es empezar a trabajar fuertemente con lo que es ya temas relacionados al medio ambiente, a las necesidades, digamos, básicas. Este año nos hemos puesto el objetivo de ir a todos los colegios de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, porque hasta ahora la Fundación trabajó mucho con el exterior por la situación que tenía Argentina y ahora estamos pensando trabajar más en Argentina porque los primeros 3 años nos enfocamos en Colombia, en México, en Ecuador, en Bolivia, y ahí es donde dimos más de 10.000 becas. En Colombia trabajamos con la Alcaldía de Medellín, con la Alcaldía de Cali, la Alcaldía de Bogotá. Con la Alcaldía de Cali inclusive hicimos un hackathon, donde fue la alcaldía por todos los municipios de Bogotá y se conseguía, digamos, que los chicos, a través de que nosotros los íbamos a becar, participaran con una idea relacionada a las STEAM y bueno, tuvo bastante éxito. Y con Medellín hicimos a través de la CATA, que es digamos, el centro de la cuarta revolución industrial que hay en Medellín, hicimos igual un evento donde también donamos becas y trabajamos en concientizar la importancia de lo que va a ser justamente la computación cuántica en ese evento, porque en Medellín antes de mi visita se hablaba mucho de la señalización en la ciudad, de la programación, porque justo enfrente de la Cata está el Valle del Software, que es donde van los chicos de la ciudad y hacen temas de programación. Y bueno, cuando yo fui a esa ciudad me enfoqué en hablar de la computación cuántica, de que era también importante que Colombia y Medellín se enfocaran en la computación cuántica porque vamos a requerir expertos en esa área y es un motor de crecimiento para lo que va a ser la sexta revolución industrial, que es de aquí a los próximos 10 años. ¿Y cómo llegaste tú a eso? ¿Qué es tu historia antes de Space Kids Foundation? ¿Quién es Chris más bien? Bueno, era un abogado que estaba especializado en el comercio, estaba trabajando con la India, con Emiratos Árabes. De hecho fui director de la Cámara de Comercio India-Argentina en la India en el 2013 hasta el 2017 y en Emiratos Árabes cumplí diferentes roles. Fui representante del puerto de Abu Dhabi, KISAT, que es uno de los más importantes de Medio Oriente, y representante en la entidad de gobierno que se llama 7 Minutes Government Services, que es como una entidad de gobierno que en 7 minutos te hace todos los papeles para abrir tu empresa o radicarte en Dubái. Así que esos fueron los dos roles que tuve y adicionalmente desde el 2015 cumpliendo el rol de ser representante de la empresa también emiratí 2020 Group,
que ahí lo que digamos, me basé fue fundamentalmente en trabajar en conseguir empresas que les interese el mercado de Dubái, cuando, bueno, no se hablaba tanto de Dubái, por 2015, 2016 no se hablaba tanto. Ahora, digamos, todos los que son empresarios saben muy bien que ahí es el epicentro de los negocios y es la meca para hacer cualquier cosa porque te conecta con el mundo. Y en ese momento la idea era contactar empresas que les interesara no tanto por ahí exportar a Dubái, sino trabajar con Emiratos Árabes para exportar a través de Emiratos Árabes. Emiratos Árabes lo que hace, te importa a granel y se le pone la marca Emiratí para poder exportar a otros países. Y ese era un poquito mi trabajo. Y bueno, y cuando viajé a Dubái la primera vez, que tuvo que ver también en relación a lo que trabajaba con la India en el 2000, finales del 2013, a partir de ahí mi cabeza me cambió y automáticamente empecé a hablar del futuro, empecé a trabajar en todo lo que es la capacitación, justamente en todas estas áreas, me especialicé en la industria 4.0. El primer curso que hice lo hice con el BID, que te enseñaba justamente qué es la industria 4.0 y cómo lo físico, digital y lo biológico iba a transformar absolutamente todo. Después de dar charlas, me vio un decano de una universidad dando justamente una conferencia en el Congreso de Argentina y me dijo si me interesaba ser profesor de su universidad en el área de posgrado. Le dije que sí. Luego esas charlas me decían mis alumnos que las subiera a YouTube porque había mucha información de futuro y de comercio del futuro y que no había, en ese momento no había casi nada, 2016. Mm. Y bueno, y ahí dije, pero yo no soy youtuber, entonces no sé, no, que tiene que subirlo, profe, porque está bueno, porque ahí podemos sacar ideas y no sé qué. Bueno, y sirvió para que una persona de Naciones Unidas me vea y me nomine para ser embajador por la paz y finalmente ese año termine siendo embajador por la paz de Naciones Unidas, que tiene su área especialmente que es de Misión de la Paz, que se fundó en el año 2011 a través de lo que pasó en las Torres Gemelas. Ban Ki-moon con su esposa conformaron como la Federación de la Paz dentro de Naciones Unidas, que es un complemento a lo que venían ya haciendo para la paz. Y todos los años, desde ese año, nombran embajadores por la paz alrededor del mundo. Aquí en Argentina lo hacen en el Día del Amigo. Mm. Y uno como embajador puede seleccionar a otros embajadores que con los perfiles de alguna forma, después entre todos los que pertenecen a la cúpula de la Federación, digamos, de la Paz, ven quién podría ser y se nombran embajadores por la paz, se les da una planta, se les da un pin, se les da un librito de Naciones Unidas y un compromiso que de alguna forma es para toda la vida, porque no es que uno cumple un cargo por un título o te van a pagar un sueldo, uno lo hace con el sentido de, bueno, si soy embajador por la paz, tengo que hacer cosas para justamente potenciar la paz. Y en mi caso, de lo que me dijeron de por qué me habían nombrado, es porque estoy promocionando desde hace 15 años el tema de la paz a través de el futuro y cómo tiene que ser el ser humano y bueno, y la fusión humano-máquina y que el humano tiene que ser el centro de esa transformación. Yo lo vengo hablando desde 2013, todo esto. Y para mí, bueno, cuando se me nombró embajador por la paz en el año 2018 me parecía muy temprano, porque dije, me falta un montón para poder decir que hice algo por la sociedad. De todas maneras, ahora entiendo que ellos lo plantearon desde el lugar de lo que iba a ser. Años Mm. más tarde me estoy dando cuenta de que sí, he transformado algunas vidas, que me lo han dicho de muchas personas, inclusive en la universidad donde soy asesor, en la Universidad del País Innova, ahí en México, la directora justamente del área de tecnología, me dijo que ella veía mis videos en el 2014, 2015, y que gracias a eso estudió tecnología. Y hoy es profesora y directora de una universidad y bueno, la inspiré a que pueda enfocarse en la tecnología y bueno, y su vida hoy depende de la tecnología. Y así te podría contar más casos relacionados a eso. Entiendo, tú estás como fuertemente enfocado en educación para el futuro y para la situación del futuro. ¿Qué ves? Como, ¿cuál es el problema de la educación de hoy, de cierta manera? El problema de la educación de hoy es que la educación, a mi criterio, ya quedó obsoleta y no de ahora. Nosotros podemos ver tranquilamente, y esto es algo que cuando se habla de la educación se habla mucho, videos de la máquina de vapor, por ejemplo, ¿no? Y un video de lo que era esa época de la máquina de vapor
y una foto de un colegio y es exactamente lo mismo. Y hoy la máquina a vapor, ya en China hay trenes bala y estamos lanzando mm, en China inclusive a nivel mundial, y digo lanzando como humanidad, ¿no? El avance del ser humano es tan fascinante que este año se está anunciando en China que se van a lanzar los aviones supersónicos, que se va a poder mm, justamente estar tomando el té en Japón y almorzando en New York y después cenando en Berlín. Entonces eso, de alguna forma, es porque la humanidad ha avanzado muchísimo con la tecnología, pero la educación no va de la mano de eso. Sigue habiendo una sala donde los alumnos escuchan lo que el profesor les dice, y si tomamos una foto hoy, es la misma de hace 200 años, donde se hablaba de cómo iban a ser las revoluciones industriales y bueno, y a partir de ahí la humanidad cambió muchísimo. Y la realidad de todo esto es que, a diferencia de otras épocas, en esta época es más grave que no se esté haciendo un cambio radical, porque hasta hace poquito nomás, hasta hace un año y medio, todo el mundo decía que, perdón, todo el mundo decía que había que saber programar, porque esa era la carrera del futuro y que si no mm. programabas ibas a quedar afuera del mercado. Bueno, hoy programar no te sirve para nada. Y lo peor es que los Y, gobiernos, de alguna forma, tomaron ese concepto de que hay que programar y siguen dando becas. Y no es que programar no sirve para trabajar, sí sirve para entender, digamos, el lenguaje de la inteligencia artificial. Para eso sí sirve. Pero para lo que es ir y conseguir un empleo no va a servir. Y no es porque lo que dijo el CEO de Nvidia hace poco, hace unos 6 meses atrás, que dijo que no va a haber más programadores, sino que yo lo vengo viendo de hace 2 años esto. O sea, que la programación, en base a cómo evoluciona la inteligencia artificial, no iba a ser necesaria para conseguir un empleo. Pero no obstante, se sigue hablando de programación en algunos lugares en nuestra región y se sigue dando justamente capacitaciones de programación con el fin de que esos jóvenes tal vez consigan un trabajo. Y había una gran necesidad hasta hace un año y medio, según un informe que había hecho la consultora Atlántico y que lo había comentado justamente el director de la institución educativa Platzi, que decía que América Latina necesitaba 3,2 millones de programadores. No llegamos ni en broma con ese número porque desde México hasta la Argentina estamos viendo que hay un gap bastante interesante de posibilidad para lo que es la industria tecnológica, debido a que hay muy poca gente en el sector. En este momento estamos hablando que tenemos menos del 1% de la población que tiene un título en tecnología. Hay 100.000 graduados a nivel Latinoamérica anualmente y no llegamos con los números mínimos que, por ejemplo, necesitaría. Voy a mencionar un ejemplo: México en ciberseguridad. Necesitaría, por ejemplo, para este año 3 millones de programadores nuevos. No llegamos. No es el caso así de países como la India, donde cada 10.000 personas hay mm, digamos, un experto en software, y no estamos a niveles competitivos, como por ejemplo así lo están 5 países en lo que es la robótica, por ejemplo Estados Unidos, China, Corea del Sur, Alemania y Japón. Estos 5 son los líderes de la industria robótica y que de alguna forma también son los líderes en patentes a nivel mundial. La cantidad de patentes que sacan, a mí me quedé preocupado cuando vi un informe de hace unos 2 meses atrás que decía que las patentes que saca China en un año, América Latina la sacan 10 años. mm. Y eso es algo preocupante porque sí, nos estamos quedando. Hablamos de que el latinoamericano es innovador, hablamos de que tenemos más de 40 unicornios en la región, pero de todas maneras estamos muy atrás para realmente decir que estamos preparados para los cambios que se vienen. Y ese es el gran problema que se viene. Y con la educación que estamos dando, que no está centrada en las STEAM o STEM, según lo queramos decir en inglés o en español, venimos a generar un problema a la sociedad si seguimos educando de la manera que se está educando, porque estamos creando gente obsoleta para un futuro donde, por ejemplo, el otro día, en un evento que se hace en Argentina, que lo organiza Tigmas, que está muy enfocada esa institución en la educación, una persona dijo, para el 2035 solamente van a llegar 2 argentinos a estar preparados para el futuro, de 10. O sea, estamos hablando de chicos que hoy están en el jardín de infantes, que Mm, van a pasar por la primaria, por el secundario y por la universidad.
de esos 10 chicos, estamos hablando que tienen menos de 10 años, 8 probablemente estén fuera del mercado. ¿Por qué? Porque la educación que van a recibir no va a ser la que se tiene que, obviamente, o sea, inculcar, y la mentalidad es una mentalidad obsoleta. Porque no es el problema, Fabián, de la educación el problema solamente. Estamos hablando de que la forma en que vemos la realidad va a cambiar radicalmente con lo que está haciendo la inteligencia artificial en el centro del ser humano. Ahora podríamos decir que no está corporalizada y que solamente afecta la parte creativa de la inteligencia humana, por eso estamos hablando de crear videos, de que me haga de psicólogo, inclusive que me haga de amante, porque también podemos ingresar a la parte sentimental y donde justamente yo vengo diciendo hace 2 años, ojo porque estábamos con la inteligencia artificial generando una cuestión que era de captación de atención a través de lo que vemos en Netflix, las redes sociales, que todo lo manejan algoritmos. Y ahora estamos entrando en una etapa que no es la atención lo importante, es la intimidad, porque empiezas a intimar con la IA, porque la IA te empieza a conocer como nadie te conoce, e inclusive más de lo que te conoces a ti mismo. Y ahí es donde viene el gran dilema, que si nosotros no nos conocemos realmente y le dejamos a un aparato, porque no deja de ser un aparato, que decida por nosotros, perdemos el control de la esencia humana y perdemos el control de la supraconciencia, que es lo más importante que tenemos, que es la conciencia por arriba de la conciencia, lo que hace que nosotros estemos vivos, lo que hace justamente que tengamos intuición y lo que hace que las máquinas, por más que tengan muy buena habilidad en el cálculo, en la predicción a través de tener todo el contenido del lenguaje humano en un sistema, nunca van a poder tener porque no tienen la esencia humana. El tema es que si nosotros no trabajamos desde una profundidad en lo que se refiere a educación y cambiamos esa palabra educar por inspirar, lo que estamos haciendo es generar un continente de gente suicidada sin propósito y encima que dependa de la familia y los valores y todo lo que tenga esa sociedad. La verdad que no lo sé, pero espero equivocarme, porque como todo lo que uno puede decir, no deja de ser una opinión, pero fundamentada en cosas que son concretas. Como tú dices, ¿qué opino de la educación? Te puedo decir que si sigue dándose esta educación, por lo menos en América Latina no hay futuro para la gran masa de población de América Latina, porque el 20% de la población sí va a buenas escuelas, sí puede viajar por el mundo, sí puede saber idiomas, y esa población sí va a poder decir que está en la elite o en la cúspide de la sociedad. Pero después el 80% de la sociedad, yo no sé dónde está la cabeza de los gobernantes, yo no sé dónde está la cabeza de los dueños de colegios, de universidades, que no están tomando conciencia realmente de que esto no es un tema industrial lo que estamos viviendo, es un tema de cambio de esencia en el ser humano. Y hay que trabajar fuerte en eso. Y los que primero tienen que trabajar son los que supuestamente son educadores, no al revés. Siempre no sé si en Alemania esto se suele decir, ¿no? Que, porque en mi época siempre la educación era mejor, ¿no? Y ahora los jóvenes no sirven para nada. A ver, no es un problema de los jóvenes, es un problema de los que los están educando. Y son los que más se tienen que reentrenar laboralmente hoy los adultos, no los jóvenes. Los jóvenes saben usar el celular, saben usar las redes sociales, se sienten cómodos con la inteligencia artificial, pero son los adultos los que siguen enseñando para un mundo que ya murió. Y ahí es donde tenemos un problema. Eso me crea un montón de preguntas. Vamos uno por uno. Pues, yo estoy 100% de acuerdo con el tema de la educación, ya está anticuada. Y yo creo que eso ya fue así antes de ChatGPT, digamos, antes de la IA generativa. Mm, pues si uno mira cómo funciona eso, ¿no? En cualquier país llega una situación que, no sé, faltan, lo que tú dices aquí, faltan desarrolladores de software. Entonces ahora vienen las universidades y empiezan a crear programas para la gente estudiar desarrollo de software. Pero el desarrollo del programa no pasa en unos días o semanas, eso puede durar años. O si dura solo un año, creo que es rápido para la mayoría de los sistemas educativos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a 1, 2, 3 años hasta que está el programa. ¿Para cuánto tiempo dura que la persona pasa? No sé, digamos, es un programa de 4 años. Entonces, 7 años después de haber mencionado primero la necesidad y las universidades empezaron a pensar en eso, tenemos el primer batch de gente que salió.
Yo creo que Mm. eso casi siempre fue así. Lo que pasa es ahora con los cambios cada vez más rápido, pues a los 7 años cuando salen, todo que aprendieron ya está obsoleto. Entonces, con eso estoy 100% de acuerdo y yo creo que eso venimos todos diciendo hace pues, años. Ahora, para ti, y de pronto va un paso atrás, tú dijiste como vamos a tener que vivir en conjunto con la inteligencia artificial, entonces pregunta uno sería, ¿cómo para ti sería el futuro humano en inteligencia artificial? Y pregunta dos, ¿cómo debería ser la educación para que prepara a un joven para eso? Principalmente lo está diciendo todo director de una empresa tecnológica que los agentes IA, que es ahora la tecnología que está de moda en el 2025, ya dejó de ser tanto esto de los chats conversacionales para justamente hacer que estos chats te hagan algo, ¿no? Estos chats conversacionales pasan a hacer cosas por ti, y ahí hablamos de los agentes IA, que está transformando la forma en que procesamos la información y está cambiando también la forma en que vamos a interactuar con la información. Y principalmente cambia el concepto de lo que es la inteligencia. Hoy el promedio de la población puede tener un promedio entre 60 y 70 de IQ más o menos, dependiendo del país, quien más, quien menos, estamos hablando de ese porcentaje. Solamente el 15% de la población tiene lo que hoy ChatGPT o3 tiene, que es 135, y no decir, por ejemplo, 160 que tenía Einstein, ¿no? Pero el promedio de lo que es el IQ, o por lo menos cómo se analiza la inteligencia desde hace unos años, ya hoy un sistema como ChatGPT puede superar un examen de medicina mejor que muchos médicos, un examen de abogacía mejor que muchos abogados, un examen de arquitectura. O sea que de alguna forma te está cambiando la forma en que se percibe la inteligencia, ¿no? Que era resolver cosas a través de un problema. Tengo un problema, según cómo lo resuelvo, significa que soy inteligente porque lo puedo resolver. O tengo la capacidad de tener una buena memoria, y el sistema educativo a mí me puede considerar que soy inteligente porque puedo contestar lo que me repiten que diga. Entonces, como repito lo que me dicen, para el sistema soy inteligente. Hoy, el hecho de que tengamos tres cosas que son importantes analizar. La primera, el conocimiento se duplica cada vez más rápido. Como tú bien decías, esos 7 años de formación hacen que cuando tú sales, toda la información no se duplicó, se triplicó y hasta se cuatriplicó. ¿Por qué? Porque si analizamos lo que dijo, por ejemplo, el presidente de Nokia hace 4 años, él hablaba de que se duplicaba cada 72 horas el conocimiento. Estamos hablando hace 4 años. Hoy, en base a lo que él dice, ya se duplica cada 12 horas, y en el 2030 se va a duplicar cada 12 minutos. ¿Qué significa? Que el conocimiento cada vez tiene menos valor porque se duplica cada vez más rápido. ¿Qué es lo que tiene valor? Entonces, tiene valor lo que decía Alvin Toffler, que él decía en el siglo XXI, el hábil no va a ser el que tenga el conocimiento, sino el que sepa seleccionar el conocimiento. ¿Por qué? Porque en la habilidad de ser resilientes en aprender y desaprender al mismo ritmo, eso te va a hacer una persona hábil para el siglo XXI, para el trabajo y también para la sociedad. Una persona que tenga esa mentalidad va a ser de utilidad para esa sociedad. Todo lo contrario a lo que se sigue diciendo, que debes de tener información en tu memoria, que la memoria es lo que hace la inteligencia, y en realidad, más allá de que muchos estén en desacuerdo o le den la razón a Gartner de las inteligencias múltiples, lo que es cierto es que nosotros no somos solamente un cerebro, somos inteligencia corporal, inteligencia espiritual, y si queremos ir más a fondo, tenemos una inteligencia en el sistema digestivo y una inteligencia en el corazón, que trabajan de forma unísona porque están conectadas con el nervio vago, que se conecta a su vez con el cerebro y con los órganos principales, y que según cómo, por ejemplo, yo estoy sentado, le mando señales a mi cerebro me devuelve con neurotransmisores acorde a cómo estoy sentado. Según cómo respiro, el cerebro y el corazón perciben de que me puede pasar algo porque puedo estar muy ansioso, entonces la respiración se entrecorta,
Y eso afecta inclusive desde la parte cardíaca y la parte mental por el hecho de que estoy ansioso. Entonces todo eso me trae repercusión en la inteligencia. Lo mismo, estoy nervioso o me alimento mal, la microbiota no trabaja como debería de trabajar, por ende le manda señales al cerebro que algo pasa y también empiezo a fallar. Quiere decir que tenemos una inteligencia que no se está trabajando en las escuelas, que es la inteligencia corporal, y ahora hablamos de una inteligencia que es mucho más importante que se trabaje, que es la conciencia espiritual, que es la supraconciencia, que no tiene que ver con la religión, tiene que ver con la esencia de lo que nosotros somos, que se trabaja con ser más compasivos, ser más resilientes, trabajar mucho con el hecho de escuchar una voz interior que todos tenemos, trabajar mucho con el amor, trabajar mucho con la compasión. Son todas habilidades que en una época donde te estoy diciendo que la inteligencia se puede uno conectar a la pared y de tener 60 o 70 te vas a 135 o 155 según digamos, la base que tengas, evidentemente es una forma diferente de percibir la inteligencia. Y ahí es donde vas a aumentar la productividad y la eficiencia si sabes hibridarte de la mejor manera. Entonces el secreto debería de ser cómo hibridarme bien con la inteligencia artificial. Primeramente tengo que conocerme a mí mismo antes de interactuar con una mente alienígena, porque no lo digo yo, lo está diciendo el creador de las redes neuronales profundas, Geoffrey Hinton, que él mismo dice, la inteligencia artificial no es una réplica del cerebro humano porque está llegando a conclusiones que ningún cerebro humano podría llegar a sacar como conclusión. Y yo mismo que trabajé las redes neuronales profundas me doy cuenta de que eso es un cerebro alienígena, que no se sabe cómo va a repercutir y gracias a que vi esto estando en Google, renuncio a Google y hoy estoy alertándole al mundo que tenemos que interactuar con una mente que es alienígena. Ojo, porque mucha gente dice que eso no deja de ser una calculadora de palabras, pero que si vemos que se estresa cuando una persona le cuenta un problema profundo, entonces significa que podría despertar algún tipo de sentimiento y podría tener algún tipo de conciencia, pero hay mucha realidad en cuanto que se dice que estamos hablando de la inteligencia artificial cuando no se sabe realmente qué es la conciencia. Entonces, para ver puntualmente esto que dice Hipton, me vuelvo a la pregunta que tú me hacías y te digo, si no trabajamos la esencia humana, si no trabajamos la parte espiritual, si no trabajamos la buena hibridación con la inteligencia artificial, evidentemente ahí tenemos un problema que esos jóvenes o esos adultos que hoy siguen trabajando van a tener serios problemas porque esta inteligencia se duplica cada 6 meses. Hoy tendría la capacidad de una ameba, por más de que te diga que tiene 135, el nivel más avanzado de inteligencia artificial de los LLM, ¿no? Que para hablarlo en criollo significa Large Language Models, que no está corporalizado. Y cuando hablamos de que es importante mencionar que no está corporalizado esto, es porque todavía no va a competir con nosotros, digamos, como en un fight, ¿no? O sea, que frente a uno. ¿Por qué? Porque está en un ordenador o está en el celular. Ahora, cuando eso se corporalice y tenga, no digo 100 veces más, diga 4 veces más la capacidad que tiene, va a haber superado al 98% de la población. Y bueno, y ahí es donde uno dice, ¿qué va a pasar? Y digo el 98% porque en la India, que hay una esperanza, porque ¿cuánto era? Cada 100, sí, cada 100.000 habitantes había un superdotado en la India. Y decir cuánta gente hay en la India no se sabe ni siquiera con los censos que hacen, porque dicen que hay 1.600 millones, pero para mí hay más, porque hay muchos lugares que uno se mete, no sé si has estado en la India, pero es un descontrol total en la India, porque uno se mete en un lugar que no se tiene que meter y salen indios por todos lados, y en los censos ahora te ponen una marquita para saber que está censado, y es como que no hay forma, y hay mucha gente en la India que no tiene documento, o sea que no se puede saber realmente si son más de 1.600 millones en la India. Pero lo que sí es cierto es que hay muchos superdotados que pasan los 145, 165 y hay muchos genios en la India. Y a nivel mundial todavía tenemos un chino que tiene
255 de IQ, si no me equivoco. O sea que todavía tenemos una parte de humanidad que por más de que esto se duplique 4 veces, puede decirse que son más inteligentes porque tienen, por ejemplo, la capacidad de recitarte la Biblia entera, porque leen a una velocidad increíble, porque tienen desarrollada digamos, la inteligencia humana al 100%, que eso es otra cosa que en los medios de comunicación no se habla. Si queremos realmente saber quién habla de estos temas, por ejemplo, podemos buscarlo en YouTube, que es Greg Braden, que él habla mucho de, y él es un científico, no es cualquier persona, es un científico que empezó hablando de la espiritualidad, empezó hablando de cosas supranormales, y de golpe, hoy me doy cuenta que él está hablando de los poderes y los dones de los seres humanos que todos tenemos, como por ejemplo la telequinesis, inclusive el poder salir del cuerpo o poder inclusive hacer que llueva. Ese tipo de poderes la gente, la media no tiene ni idea, piensa que solamente hay algunos que lo pueden hacer, pero en realidad todos lo podemos hacer. La autocuración, la inteligencia ilimitada, y él mismo inclusive habla, ¿no? De cuando él fue al Tíbet y vio lo que se produce en un cerebro que tiene la meditación absoluta. Hay que practicar mucho para eso, ¿no? Obviamente, pero es muy poco lo que se dice realmente a nivel ciencia en el mundo para que la gente se dé cuenta del poder que tiene, el poder de la sanación, el poder de las manos, de la energía que nosotros tenemos. Otro que habla de muchos de estos temas es Joy Dispenza, que se curó de una parálisis a través del poder de la mente y hoy da conferencias por todos lados. Otro que también podría mencionar, eh, que también es muy bueno, que es Bruce Lipton. Él habla de la biología de la creencia. Significa que no somos genética, sino que es la creencia lo que hace que se cree realidad. Y estoy poniendo estos ejemplos para decir por qué me pongo a decir lo que me pongo a decir, porque investigo, porque averiguo, porque inclusive lo he visto. He visto gente que con solo verte te dice cosas de tu pasado. No sé si te ha pasado, que digamos, te toca y es como que te lee la energía. Entonces, mientras hablamos de estos temas, vemos que se banaliza mucho la inteligencia artificial y que veo que los humanos se sienten como indefensos ante esto. Y ahí es donde veo el gran problema. Nos están empoderando. Debería de darse en la educación que tú puedas hacer que la IA te aumente la curiosidad. O no está bueno tener algo que tú de golpe tienes una duda y dices, tengo un oráculo que me puede ayudar a sacar esta pregunta que tengo, porque entramos en una era donde no importan las respuestas, importan las preguntas, pero para poder preguntar bien, necesito tener un campo del conocimiento muy amplio, porque mientras más amplio sea el campo de conocimiento, más precisa, más interesante y concreta va a ser la pregunta. Pero ¿cómo te imaginas concretamente esa futura educación? Hemos listo, ya no van a la escuela, todos están sentados escuchando a un profesor, sino cómo lo ves, Bueno, sí, cómo te imaginas. digamos, exacto, y ahí es donde para completar lo que te estaba diciendo, que es lo que dicen muchos expertos, que es esto de que todos vamos a tener un tutor y bueno, justamente el tutor va a ser como un nuevo educador. Y hay una realidad, el mundo necesita tutores o educadores porque según Naciones Unidas vamos a necesitar, y UNESCO también lo dice, 44 millones de profesores en 5 años. No llegamos. Estamos hablando casi de un país como Argentina que tiene casi esa población de profesores. Y solamente en América Latina necesitamos 3,2 millones en 5 años. No tenemos. Pero lo bueno es que vienen ahora los tutores IA, los profesores IA, y hay una escuela en Texas que te está dando ya digamos, por dónde va el tema, que te dice los chicos están aprendiendo más rápido con inteligencia artificial. E inclusive un informe de OpenAI que salió en el New York Times hace poco decía que los adolescentes que están en las universidades, que están usando OpenAI desde el 2022, están mejorando la caligrafía y están mejorando la redacción de esos documentos. Ahora estamos hablando del sector más rico de la sociedad que sí sabe usar la inteligencia artificial, porque
Lo que va a generar todo esto es que si no transformamos la educación con tutores IA y profesores IA y coaches humanos que potencien lo humano, vamos a lograr que la brecha social entre ricos y pobres se amplifique mucho más y dejemos de hablar de ricos y pobres y empecemos a hablar de superhumanos y humanos. Y estos humanos sean gente prescindible. ¿Por qué? Porque no tengan no solamente la educación que deberían de tener, sino que se vean indefensos ante un poder descomunal que le va a dar la inteligencia artificial a esos humanos que sí sepan complementarse, hibridarse y potenciar sus habilidades humanas e inclusive empezar a incorporar tecnología en su lentilla de, digamos, que usen en el ojo o en sus gafas, o se pongan nanorobots en su torrente sanguíneo, o en su hipocampo se pongan un chip para bajarse Wikipedia. Eso va a generar una brecha atroz entre humanos y eso es lo que uno no quiere. Por eso tenemos que tratar de que se empiece de a poco a enseñar que la inteligencia artificial va a ser parte de la humanidad. Y de hecho ya lo está entendiendo China, lo está entendiendo Estados Unidos, lo está entendiendo Finlandia, que están incorporando en sus sistemas educativos la inteligencia artificial desde edades muy tempranas, porque de acá a los próximos 5 años el poder va a estar justamente en los superhumanos, no en la gente prescindible. Pues está como esa idea de la singularidad, ¿no? Que la máquina y el humano se mezcla. Lo que tú dices, por ejemplo, se pone un chip y uno ahora tiene todo Wikipedia o cualquier, todo el conocimiento existente de pronto en la cabeza o al menos acceso a través de si eso se conecta a ese chip a algo. Mm, pero de pronto hasta que llegamos a eso, hasta que todavía no estamos, digamos, conectados con esos chips o de esos accesos. ¿Cómo te lo imaginas? ¿No? Ya no hay escuela, sino cada uno tiene algún device donde tiene su tutor personal o cómo te imaginas tú eso? ¿Cómo sería? Hoy uno entra, no sé, a los 5, 6, 7 años, imagino, depende del país, la mayoría entra a estudiar de alguna manera en algún tipo de colegio, escuela. ¿Cómo crees que sería o debería de pronto ser eso en el futuro? Dentro de los próximos 10 años van a dejar de existir los celulares y van a estar incorporados en nuestras gafas, en un brazalete o inclusive en un pituto que se va a poder llevar en el oído, que va a estar conectado ya no con 5G, sino con 10G, que es el que tiene China, por ejemplo, con el satélite que acaba de lanzar hace una semana, que va a permitir que la latencia sea de 3 milisegundos. O sea que va a estar prácticamente la posibilidad de que pueda un médico en Colombia operar a alguien en Japón en tiempo real. Mm. Entonces, ese tipo de facilidad va a cambiar no solamente la forma en que trabajamos, nos comunicamos, sino también la posibilidad de tener una IA que me esté aconsejando todo el tiempo, pero ahí está el gran desafío que todos tenemos, porque sabemos que eso viene, inclusive Mark Zuckerberg lo dice, Bill Gates lo dice, bueno, los celulares van a dejar de existir, o sea, no es que lo estoy diciendo yo como una idea mía, o sea, es algo que se viene, que van a dejar de existir los celulares, va a ser como algo incorporado de a poco, cada vez más internamente. En principio se va a ir desmaterializando en cosas más pequeñas para finalmente estar incorporado en nuestro cuerpo humano, donde va a pasar, como decía, en alemán sé que se dice Kurzweil, pero en inglés es Kraswell, ex directivo de Google, que decía que la inteligencia artificial va a pasar a ser la cuarta parte de nuestro cerebro. Y él hablaba de que Google iba a ser la cuarta parte de tu cerebro y después iba a ser la tercera parte y después iba a ser la segunda parte hasta que iba a terminar siendo tu cerebro. No sé si eso lo decía en broma o no, pero lo que sí puedo decir es que ahí está la clave de cómo tenemos que entender los desafíos que se vienen de que todos vamos a tener un asistente, un tutor, y es más, hay mucha gente que va a tener varios asistentes, un asistente en su trabajo, un asistente para lo personal, lo sentimental, otro asistente para recomendarle cosas personales, y lo que tenemos que saber es que tenemos una tecnología que nos hace a todos jefes, pero ese jefe tiene que saber bien dirigir el barco, porque no es solamente tener toda la información, porque sabemos que
hoy tenemos el acceso a la información, pero no todos hacen algo con esa información. Y ahí está la clave. ¿De qué te sirve que te baje todo Wikipedia, que te baje todos los libros de ciencia y todos los libros de historia y todo? ¿Qué haces con esa información? Entonces el secreto, la clave, va a estar justamente en esa habilidad humana de querer crear, de la creatividad que nosotros como humanos tenemos que desarrollar, porque si no somos creativos, ¿de qué sirve que tengas toda la información ahí en la mesa? No te sirve. Depende de que sepas trabajar con esto que vas a tener, y ahí te trabaja mucho esa parte humana, porque de lo contrario vas a estar simplemente perdiendo el tiempo. Por eso el Foro Económico Mundial hace unos 3 años atrás decía: en el 2030 serás feliz pero no tendrás nada. Si analizamos esa frase, que la sacaron ahora porque la veían como conspiranoica inclusive, mm, lo podemos analizar desde el lado de no serás, o sea, serás feliz pero no tendrás nada, porque claro, vas a tener todo desmaterializado y virtual y sintético, pero no vas a ser dueño de nada de eso que veas como sintético artificial, porque no es humano, es creado. Es decir, voy a tener a la pareja ideal, que por ahí, por no trabajar la parte humana, no soy capaz de ir y conquistar a una persona física, porque no trabajo el humano, me quedo con lo sintético y tengo a la persona más linda en la virtualidad, que sí va a ser mi pareja, pero no me costó absolutamente nada, simplemente bajarme una aplicación como Réplica, por ejemplo, que te da novios o novias, digamos, por una suscripción, y ya tienes pareja, pero no te costó absolutamente nada. Hasta inclusive el Tinder se podría decir que, o Inner, que es más actual, te dan como la posibilidad de, ¿no?, de conquistar todavía sobre lo que no es, digamos, importante, ¿no? Que es lo sintético, lo digital, que es lo humano. Porque uno tiene que ir, tomar un café, conocer, chatear, ver qué onda, pero lo sintético te va a simplificar muchas cosas. Si quieres viajar, te va a decir: no hace falta que vuelvas a Europa, porque vas a ponerte las gafas y por una suscripción de $10 vas a poder recorrer toda Europa. Y te va a dar la posibilidad de que recorras toda Europa. Hoy lo podemos hacer para los que quieren conocer el Vaticano, por ejemplo. Pueden entrar y existe la réplica del Vaticano, te pones las gafas y vas al Vaticano. En realidad no estuviste en el Vaticano, pero para tu creencia, para tu cerebro, cuando cree que algo es real, sí es real, porque él cree que es real. Y ahí está el tema, que si nosotros nos dejamos seducir por lo sintético, perdemos esos valores humanos, y ahí es donde la preocupación está en, bueno, ¿qué hacer con todo esto? Bueno, entendamos que todos vamos a tener que ser jefes que lideren todo esto, o sea, y ahí cambia ese concepto de eh, no voy a tener la posibilidad. Hoy todos tienen posibilidad de descargarse Netflix, hoy todos tienen la posibilidad de tener redes sociales, pero son muy pocos los que le sacan realmente el jugo a todo esto, que hoy tienen acceso. ¿Y por qué digo que le pueden sacar el jugo? Porque, por ejemplo, cuando tú bajas las redes sociales, si tú sabes que el algoritmo puede manejar tu atención y que te puede dar lo que a ti te gusta para que aumentes la dopamina y te hagas más adicto, yo quiero ser adicto, pero del conocimiento. Entonces, en vez de darle contenido que me atonta y me pone más, digamos, irracional, le pongo cosas a propósito para que me dé algo que me va a potenciar. Entonces, yo sí le estoy sacando el jugo a las redes sociales, pero la mayoría no. Y tal vez, y vi una persona que me gustó y le puse like. Entonces te van a mandar más fotos o más videos de personas parecidas para que le sigas poniendo like. Y a la final te pasaste 3 o 4 horas viendo personas. Y pasamos más tiempo en redes sociales que viviendo. Eso es una realidad. Es preocupante. Y de hecho, vamos un poco en esa dirección, una pregunta un poco provocativa. Pues si uno va hacia allá, em, básicamente significa que la mayoría de los trabajos se pueden automatizar. Así ya no vamos a necesitar conductores, ni abogados, ni pronto ni médicos, pilotos. Hay una gran parte que se puede automatizar, y cuando eso se combina ya con robots, todavía mucho más. Entonces, en esta dirección que conversamos, ¿por qué tengo que estudiar entonces? Bueno, Porque,
No, es muy buena pregunta y es una cuestión que, digamos, los que piensan se lo preguntan. Porque la mayoría, si, a ver, si salimos hoy a la calle, estés en Colombia, en Argentina, donde estés, y le preguntas a la gente cuál es su temor, y muchos te dicen que por ahí les preocupa pagar las cuentas a fin de mes, o les preocupa la educación de sus hijos, o les preocupa que no encuentran pareja, o sea, pero son cosas que no son Mm, tan esenciales a la esencia humana, son más personales, por así decirlo. Son pocos los que se preguntan en términos macro, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué va a pasar con los robots y los seres humanos? Si es verdad que en 20 años va a haber más robots humanoides que personas, ¿qué va a pasar con la especie humana? Porque va a haber fábricas que de hecho ya hay en China se fabrica un celular cada 10 segundos, porque está todo automatizado. Entonces, ¿qué va a pasar con los humanos cuando las máquinas hagan absolutamente todo? Y si nos basamos en lo que decía el economista norteamericano Jeremy Rifkin, que él mismo vaticinó hace más de 10 años, cuando dijo vamos a pasar al 2100 a necesitar solamente el 5% de la población para cubrir el 90, el 98% no, perdón, dijo vamos a necesitar el 5% para cubrir el 100% del Producto Bruto Interno. O sea, solamente va a ser requerible el 5% de la población en el 2100 para cubrir el Producto Bruto Interno. Si analizamos ese análisis de Jeremy Rifkin, no está tan descabellado porque en el 2045 va a haber más robots humanoides que personas. En China se está pensando, porque también hay una realidad, no es solamente el tema de qué vamos a trabajar. El tema está, es que nos estamos quedando vacíos en población. Porque, por ujú. ejemplo, en New York y en Buenos Aires hay más perros que chicos de 5 años. En Europa el promedio de vida en este momento es de 45 años. La natalidad está bajando hasta inclusive en la India. China, si no hace algo con los robots humanoides, va a dejar de ser una potencia porque se está quedando sin fuerza trabajadora y se dieron cuenta tarde porque habían impuesto cuando tenían una tasa de natalidad muy alta de que solamente podían tener un hijo por familia, entonces ahora quitaron esa ley, pero es tarde, porque los tiempos se están acortando y la población, cuando lleguen al 2045, el 30% de la población va a tener más de 60 o más de 60 años. Japón es el peor de los escenarios, aunque España ya lo superó. Es el país con más gente longeva a nivel mundial, pero España hoy es el país con gente más vieja a nivel mundial. Y España igual se está quedando sin gente menor de 5 años. Y si, por ejemplo, en el caso de Japón, que es un país industrializado, no sigue impulsando la industria 5.0, que es la que vienen hablando desde el 2019, donde se habla del transhumanismo de forma abierta. Cualquiera que quiera ver qué es Sociedad 5.0, lo invito a que lo investigue, se va a dar cuenta que sí, te habla de los carros autónomos, te habla de los edificios inteligentes, te habla de la robótica social, te habla de la inteligencia artificial incorporada a lo físico, digital y lo biológico, pero te está diciendo que te pongas órganos artificiales, que te pongas un exoesqueleto para aumentar justamente las capacidades biológicas en rendimiento. Ojos biónicos, corazones biónicos, piernas biónicas. No es descabellado pensar que la gente en Japón se va a cortar sus partes biológicas para ponerse partes biónicas. Todo eso está pasando. Mientras tanto, vemos que en países como los nuestros en la región, la mirada está hacia otro lugar. Creen que el transhumanismo es de ciencia ficción, que no es algo que va a afectar. Pero sí, vamos hacia un camino sin retorno. Que esa singularidad tecnológica que antes tú hablabas, ya la vamos a ver mucho más antes de lo que uno pensaba, porque yo hablaba hace 10 o 15 años de la singularidad en el 2045, 2055, pero ya hay gente que te está diciendo que el año que viene viene la singularidad, otros que vienen en el 2028. Ray Kurzweil te lo dice en el 2032, ¿no? Eh,
pero hay otros que ya están hablando en los próximos 5 años, ya tenemos la singularidad tecnológica ante nuestros ojos. Entonces, no o sea, lo que va a pasar con el trabajo, en realidad va a ser lo que siempre pasó en la historia, pero que ahora nos está obligando a todos nosotros a tener que a reinventarnos cada vez más rápido, y ese reentrenamiento es para que hagamos diferentes cosas cada vez más rápido y hagamos muchas cosas a lo largo de la vida. Nuestros padres, de lo que yo recuerdo, mis abuelos también, una profesión toda la vida. Yo casi a los 40 años ya pasé 4 profesiones, ¿no? Y no en la época de la inteligencia artificial interactiva, que es la que estamos atravesando ahora. 4 profesiones, ¿por qué? Porque empecé siendo licenciado en protocolo ceremonial, después pasé a ser abogado, después pasé a ser directivo comercial, después pasé a ser tecnólogo, después pasé a ser educador, y todavía no tengo ni la mitad de la vida completa y ya pasé por un montón de profesiones, pero que cada profesión me obligó a reinventarme y a reentrenar para poder subsistir, porque me daba cuenta que lo que estaba haciendo no me daba para poder vivir, entonces me tenía que reinventar. Y el tema es que para una persona de 25 años o de 15 años es fácil reentrenarse. Para una persona de más de 40 años, con toda la estructura mental grabada, que te diga, mira, vas a dejar de hacer podcast, de trabajar en tecnología, y te voy a poner a que hagas recetas de cocina con inteligencia artificial, vas a tener que estudiar para eso y vas a tener que saberlo rápido, porque el mercado te va a demandar que aprendas rápido para poder entrar e insertarte rápido en un mercado cada vez más volátil y más incierto. Y si no rindes haciendo recetas de cocina con inteligencia artificial, te voy a poner a estudiar cometas. Y vas a decir, pero no tengo nada que ver con la astronomía, no sé nada. Vas a tener que saber, porque hay un gap de personas que necesitan, digamos, contratar expertos de eso, y vas a poder, si estudias en algo acelerado de 6 meses, porque ya olvidémonos de las carreras de 5 o 6 años, no tiene sentido hacerlas, y lo que tú decías en principio es cierto, cuando termino de hacer eso ya quedó totalmente obsoleto, y ahora las universidades, ¿cuál es el juego que sacan? Es, bueno, especialízate en esto, especialízate en lo otro. No, no te sirven tampoco las especializaciones, porque duran 1 año o 2 años, y en 1 año la inteligencia artificial ya se duplicó 2 veces, y el conocimiento humano se cuatriplicó. Y ahí es donde uno dice, y bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar aprendiendo y desaprendiendo a la vez, y empezar a ver qué habilidades puedo desarrollar para trabajar cuando así lo amerite en esas habilidades, porque trabajo va a haber, porque nos estamos quedando sin población. Pero hay una realidad: es más problemático para los menores de 35 años que para los adultos de 35 años. ¿Por qué? Porque los adultos de 35 años, que tal vez tienen trabajo, les es más fácil cambiarse de trabajo con la experiencia que tienen, pero un joven que está saliendo de la carrera de abogacía, por ejemplo, y quiere entrar a un estudio jurídico, te invito a ver cuán fácil es, no solamente en Colombia, en Argentina, en Brasil, en México, entrar a un estudio jurídico. ¿Por qué? Porque esos abogados junior que antes te pagaban para llevar los expedientes o atender llamadas, hoy hoy el estudio jurídico te contrata una inteligencia artificial que te hace los llamados, que te hace las reuniones, que te contesta las 24 horas por redes sociales y por la página web, que te ayuda a resolver casos, que te ayuda inclusive a sacar toda la información, que es lo que antes, en mi caso como abogado, yo tenía que hacer. Tenía que ir a los expedientes, ayudar al abogado titular de la empresa y decirle, esta es la información que saqué de este caso, de todos los leading cases que hay alrededor del mundo, para poder argumentar bien. Porque no podía firmar porque no tenía la matrícula. Y hoy esos abogados junior les va a costar conseguir trabajo. En cambio, los que hoy están en el mercado insertados como abogados, si tienen que cambiar de estudio, no van a entrar como junior, van a entrar como senior. Entonces ahí está también otro problema. No estamos hablando que el problema de empleo va a ser para todos, va a ser para las clases más jóvenes. Y los más Y yo, afectados son los menores de 25. eso es un buen punto para concluir, de pronto con dos preguntas relacionadas. ¿Qué recomendarías
a nuestros oyentes, como digamos, si están más o menos en nuestra edad, cómo se pueden preparar para ese futuro, para ellos mismos? Y segunda parte, a sus hijos. Para uno, importantísimo hacer meditación, porque lo primero que tenemos que hacer, que es lo que yo estoy logrando después de muchísimos años, que es calmar la mente. Porque y es más, con tanta información, que estamos intoxicados de tanta información, la cabeza vive en un nido de grillos que constantemente te están haciendo ruido y no te dejan pensar. Y hace que nosotros, que de por sí nuestro cerebro funciona así desde comienzos de historia. Nuestro cerebro está hecho para la supervivencia, con la única diferencia de que si salimos de nuestras casas no nos va a comer un león si no estamos atentos. Pero salimos de la casa pensando que nos va a comer un león y no se puede vivir con ese miedo o con esa inseguridad, porque con el miedo, con la inseguridad nosotros no podemos pensar, porque se nos colapsa la parte prefrontal, que es la parte que necesitamos. Hay un historiador alemán muy bueno, Marcus Gabriel, que habla mucho del pensamiento sobre el pensamiento, que ahí está la clave de la inteligencia humana, que es pensar sobre el pensamiento. ¿Por qué estoy pensando en lo que estoy pensando? Y esa parte es la que tenemos que todos trabajar como adultos si queremos surfear bien la ola, de que si queremos mantener nuestro trabajo, hoy tenemos la posibilidad de aumentar la productividad y la eficiencia con tecnología. Hagámoslo. Pero también corremos el riesgo de delegarle todo a esto y dejar que esto haga que nosotros estemos supeditados a la tecnología. Todo lo contrario, para que eso no suceda, debo de trabajar mi espiritualidad, mi supraconciencia, mi parte física, mi inteligencia corporal, que la tengo, y luego de que estoy entrenado de esa manera, puedo pensar en hibridarme con la tecnología para que me termine de potenciar. Antes no. Si yo, sin estar potenciado, colapsado con las amígdalas cerebrales así de inflamadas, solamente mostrándome miedo y preocupación, porque mientras más preocupado estoy, mientras más estresado estoy, más en alerta estoy y más glucomato y cortisol se libera en la parte prefrontal, que cuando hay más glucomato y cortisol en esta parte, el poder de pensamiento queda nulo. Y a esa persona le voy a decir que se conecte con inteligencia artificial, por Dios, no. Lo que le tengo que decir es que baje el ruido, que medite, que ponga los pies en la tierra, que eso aumenta los iones positivos del cuerpo, mejora el sueño, libera el glucomato y cortisol, porque al haber tanta ionización positiva de la Tierra en el campo magnético, que con la energía que nosotros tenemos se puede limpiar, puedo tener control de esa inteligencia humana porque estoy conectándome justamente en la parte corporal, que es la Tierra, y de la energía, que todos somos energía. Tenemos un campo energético de 90 centímetros a nuestro alrededor, que es el campo de aura, que según el estado anímico que tengamos, representa un color. Eso es real y por eso existe la cromoterapia. Y ahí es donde diría, si logramos eso, esas personas van a poder justamente estar preparadas para hibridarse con la inteligencia artificial. Y a sus hijos, decirles exactamente lo mismo, con la diferencia que a los hijos hay que decirles que ellos van a tener que convivir con conceptos diferentes a los nuestros. Van a tener que aprender a lidiar con la robótica. Van a tener que saber sociabilizar con los robots. Van a tener que mm, tener cuidado de no enamorarse de una IA. Ya hoy, de cada 5 norteamericanos, según la cadena Fox News, uno se está enamorando con una inteligencia artificial o tiene una relación de intimidad con la inteligencia artificial. Estamos hablando de 2025. Son tendencias que van en aumento. Hay una gran tendencia a nivel mundial, que hay un montón de jóvenes y adultos que ya utilizan ChatGPT para ser sus asesores psicológicos. A estos jóvenes hay que decirles, miren, no se dejen seducir por lo artificial. Utilícenlo para potenciar realmente sus habilidades humanas. Utilícenlo para poder redescubrir lo que ustedes no pueden redescubrir. Esto sí les permita redescubrir. Y no trabajen tanto en tecnología, trabajen más en las cosas que les van a dar una prioridad en la humanidad, que va a ser saber comunicar, ser empáticos, trabajar mucho la inteligencia emocional y la última y no menor, tener conciencia espiritual.
Esas son las habilidades que van a tener que desarrollar sus hijos, que obviamente desde edades más tempranas pueden terminar siendo los mejores de su ciudad, de sus países. ¿Por qué? Porque son permeables, su cerebro es muy, muy plástico, o sea, es muy flexible. Entonces, al ser flexible y adaptarse muy rápido en edades muy tempranas, es muy fácil. Ahora, en las edades nuestras y más grandes que las nuestras, es muy difícil decirle que estudie la supraconciencia y que de golpe se vuelva un budista, porque ya está armada, y lo decía Einstein a los 40 años, que eso hay muchos que dicen que no es así, pero que de alguna forma yo comparto hasta cierto punto esa teoría, que nuestro cerebro está formado a los 40 años y que es difícil salir de ahí, es difícil adquirir nuevos hábitos. Si bien es verdad que cada 66 días podemos adquirir nuevos hábitos, pero es difícil adaptarse a esos 66 días, porque ya nuestras costumbres y nuestra estructura está armada. Yo no te puedo cambiar tus gustos a los 30 y pico, 40 años, yo no lo puedo hacer. Ujú. Ahora, en un chico de 15, 17 años, y tal vez sí, porque es más dócil, más práctico, no está tan estructurado. Y esta es una era donde la gran ventaja va a estar en los que sepan ser flexibles. Mientras más flexibles seamos, más fáciles y adaptables al cambio vamos a ser. Y ahí tenemos un tema genético nosotros porque venimos de Alemania, o sea, mi familia de Alemania, tú eres de Alemania, y en Alemania, de lo que mi abuela me contaba y mi padre también, es que el alemán es muy cerrado, muy estructurado, el latino es muy abierto, muy... Y claro, yo si bien no nací en Alemania, tengo, digamos, lo alemán, que es como que para mí es 2 más 2 es 4 y no me vengan a decir que puede ser 5. Tal vez en el mundo cuántico sí. Bueno, ahora esa estructura genética que nosotros tenemos como cultura, la tenemos que trabajar cuanto antes porque no podemos ser estructurados, tenemos que desestructurarnos. Es difícil, es muy difícil porque va con lo que nuestros ancestros, digamos, eran, pero nuestros ancestros no vivieron con algo que te obliga a reinventarte cada vez más rápido y que te obliga a ser flexible. Nuestros ancestros se preparaban para ser guerreros, para ser líderes, para ser intelectualmente superiores. Ahora, en esa época no existía un oráculo que te podías conectar a la pared y que te aumentaba la inteligencia de 60 a 320. Bueno, hoy sí tenemos eso. Entonces, ante esa situación, hay una gran cuestión de que en cuestiones genéticas, que si bien es verdad que hay una gran parte epigenética que según el entorno yo me puedo foguear, pero también hay una parte genética que sí incide y que hace que si nosotros tenemos descendencia alemana, vamos a hacer de una forma, el que tenga descendencia japonesa ni se diga, o el que tenga descendencia inglesa tampoco, porque claro, son culturas rígidas, rígidas que ante estos cambios que se vienen, no podemos ser rígidos, tenemos que ser muy flexibles y ahí hay todo un desafío, porque te aseguro que para mí no es nada fácil ser flexible y calculo que para ti tampoco debe ser fácil porque pertenece a nuestra genética. El tema está en desafiar a la genética y superarnos, porque ahí está la clave para ser mejores seres humanos y salir adelante. Ok, Chris, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo y nuestros oyentes. Y para nuestros oyentes, si les ha gustado este episodio, les invito a hacer like y compartirlo en sus redes sociales. Y con eso, Chris, muchísimas gracias.